días. Un saludo muy especial a la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al gobernador de Córdoba, Edwin Basaile Fayad, que soy el anfitrión de este evento, a nuestro querido Amílcar Acosta, el director ejecutivo de la Federación, con quien venimos trabajando intensamente de tiempo atrás. Mucho me hubiera gustado acompañarlos hoy en Montería, pero como ven estamos aquí en La Habana decidiendo los últimos detalles de lo que sería el acuerdo del punto 3 del fin del conflicto, el acuerdo sobre el cese al fuego, la dejación de armas, las garantías de seguridad. Esta será sin duda la noticia más importante, creo yo, para nuestra generación, el fin del conflicto, una vez lleguemos al acuerdo final. Pero tenemos que insistir que así como la dejación creíble, verificable de las armas por parte de las FARC es una condición necesaria para consolidar ese fin del conflicto y construir la paz, no es suficiente. Este proceso tiene una ambición mucho más grande, tiene una ambición territorial para que el conflicto no se repita en los territorios o no degenere, como ha ocurrido en el pasado, en nuevas formas de violencia. Tenemos la tarea enorme ante nosotros de llenar el espacio, de construir paz, y por eso decimos que la firma del acuerdo final no será el fin del proceso, sino el verdadero comienzo del proceso de paz en las regiones y en los territorios de Colombia. Aquí lo que tenemos ante nosotros es una enorme oportunidad única de pensar que en un periodo de transición de conflicto a paz, un periodo que no va a tardar menos de una década, podamos lograr unos objetivos superiores de integración territorial en Colombia, integración no solamente como avanza hoy en día entre las ciudades y los puertos con las grandes obras de las 4G, sino de integración al interior de las regiones de nuestro país. Un objetivo de inclusión social, que las medidas que pongamos en marcha como consecuencia de la implementación de los acuerdos garanticen los derechos de esos colombianos que han vivido en zonas rurales, en zonas marginadas, a donde el Estado históricamente escasamente ha llegado o ha llegado mal, y una oportunidad para profundizar nuestra democracia, para enriquecer nuestra democracia. Eso es lo que queremos alcanzar con este proceso. Y la clave es lo que hemos llamado el enfoque territorial. Es decir, que todo lo que hemos acordado aquí en La Habana, todos los acuerdos, todas las medidas, las hemos construido de manera que engranen en el territorio, que sean parte de un mismo andamiaje de construcción de paz y de implementación de los acuerdos en los territorios, en esta concepción que hemos llamado de paz territorial, es decir, una paz que es sensible a las diferencias entre las regiones de Colombia, una paz que es sensible a la distinta afectación que han tenido las regiones de Colombia por el conflicto, pero una paz que sobre todo es sensible a que cualquier esfuerzo que nos garantice el objetivo superior de una paz estable y duradera tiene que partir de lo que diga la gente, los ciudadanos en los territorios, tiene que partir de un trabajo conjunto entre esos ciudadanos y las autoridades en este esquema que explicaré más adelante de paz territorial. ¿Y esto quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a liderar? Pues yo creo que ante todo ustedes, los gobernadores de Colombia. Yo creo que ustedes serán los líderes, los generales de la paz en los territorios para que todo esto que hemos acordado se vuelva realidad. Serán ustedes los grandes articuladores, en primer lugar, con el gobierno nacional y esos programas acordados. El problema histórico que tenemos en Colombia de la ineficacia del gobierno central para llegar al territorio. Pero yo estoy convencido que para implementar, llevar a la realidad estos acuerdos tan ambiciosos, se requiere un modelo de ejecución descentralizada que pasa por ustedes, los gobernadores de los departamentos. Serán ustedes los que articulen
a las comunidades, a la sociedad, que articulen a las autoridades, a los alcaldes en este esfuerzo de construcción de paz. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las tareas que habrá que cumplir? No voy a hacer un recuento detallado de todos los acuerdos, pero sí quiero dar unos ejemplos de cómo en cada uno de ellos hay unas labores que dependen de manera crítica del liderazgo de los gobernadores en los departamentos. Hemos acordado en el punto 1 lo que hemos llamado una reforma rural integral, una reforma que pretende cerrar las brechas entre las ciudades y las zonas rurales, pretende que haya unas garantías similares para los derechos de nuestros ciudadanos en zonas rurales como existen hoy generalmente en las ciudades. Y para hacer eso acordamos una serie de planes nacionales en materia de infraestructura, en materia de tierras, de apoyo a la productividad, etcétera, etcétera, que tienen como idea central la creación de unas condiciones en los territorios rurales que promuevan, faciliten la productividad y que garanticen derechos. Por ejemplo, el catastro. Es increíble que hasta el día de hoy Colombia no cuente con un catastro moderno. Y esa falta de un catastro moderno conectado con un registro debidamente actualizado impide que ustedes, los gobernadores, y que sus alcaldes cuenten con los recursos necesarios para llevar bienestar a esos municipios en las zonas rurales, a esos municipios que han vivido en la marginalidad. Ese será un esfuerzo enorme que ya hemos acordado que se pondrá en marcha, pero ¿quién lo va a vigilar? ¿Quién va a estar encima de la implementación de eso? Pues yo creo que las gobernaciones tienen ahí un papel central. Igualmente, en un tema que tanta conflictividad está causando en los territorios, como es el uso de la tierra. ¿Cuál es el ordenamiento más adecuado de la tierra? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en, por una parte, la protección de nuestra enorme riqueza ambiental, por otra parte, garantizar una mayor productividad de nuestros suelos, etcétera, etcétera? Eso requiere no solamente unas medidas técnicas, eso requiere un diálogo social en los territorios para ponernos de acuerdo en ese uso, poner de acuerdo a las comunidades, pero también a los alcaldes que formulan con los ciudadanos los POTS. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Quién puede articular eso? Yo creo que ustedes, los gobernadores, son los llamados a cumplir con esa tarea. Dentro de este punto 1, la reforma rural integral, hay un concepto crítico, que es el de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Programas que tendremos que poner en marcha en las regiones más afectadas por el conflicto, de mayor pobreza, de mayor presencia de cultivos ilícitos y donde históricamente las instituciones hemos sido o débiles o incapaces realmente de responder a esa demanda ciudadana. Estos programas de desarrollo no se podrán poner en marcha en todo el territorio por razones obvias, son una especie de primera línea de defensa de construcción de la paz, pero en muchos de sus departamentos sí los tendremos que establecer. Se trata de programas de un nivel subdepartamental que cobijen los municipios, como ya dije, más golpeados por el conflicto y que será la primera evidencia de la paz que verán los colombianos en los territorios. Más adelante hablaré un poco más de esto. En el punto 2, el punto 2 de participación política tiene una serie de medidas para facilitar la transición de las FARC a la vida civil, una serie de medidas para profundizar nuestra democracia, fortalecer el régimen electoral, etcétera, etcétera, pero tiene también una serie de medidas para incentivar más a los ciudadanos a participar en los mecanismos que ya hoy existen, pero que todos sabemos que no han sido realmente eficaces, como por ejemplo los consejos territoriales de participación. Y nuevamente, ¿quién tiene que incentivar esa participación mayor de la población en las decisiones que les incumben? Pues ustedes, las autoridades, los gobernadores y los alcaldes de Colombia. En el punto de víctimas, el punto de víctimas también está atravesado por el enfoque territorial. Acordamos una gran comisión de la verdad que llamamos Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que tiene justamente un enfoque territorial. Esa comisión va a tener una serie de capítulos en los territorios. Tomemos un ejemplo entre muchos que a uno se le puede ocurrir. Una región tan
golpeada históricamente por diferentes formas de violencia, como es el Urabá. Pues muy probablemente habrá un capítulo de la Comisión de la Verdad en Urabá para que las víctimas puedan dar un paso adelante, contar sus versiones, ser reconocidas como lo que son, ciudadanos con derechos, para que quienes tuvieron responsabilidad en esos hechos también den un paso adelante, reconozcan su responsabilidad, para que de esa manera creemos una base de convivencia que nos permita avanzar en la construcción de la paz. Y nuevamente, ¿quién va a acompañar esos procesos territoriales de esa comisión? Pues yo creo nuevamente que las gobernaciones están llamadas a hacerlo. Y no solamente en el caso de la Comisión de la Verdad, en el caso del Tribunal para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que impondrá unas sanciones, esas sanciones se van a cumplir en los territorios, en su mayoría, en los territorios. Y eso requiere una preparación. O en el caso de la reparación, donde hemos tratado aquí en La Habana de construir sobre el programa muy ambicioso que ya tiene el Gobierno Nacional de Reparación, dándole un enfoque más territorial, más colectivo, aprovechando este momento de fin del conflicto. Y nuevamente eso implica unos procesos de reconocimiento de responsabilidad en los territorios, unos procesos de puesta en marcha de medidas simbólicas de reparación en los territorios, unos procesos de diálogo con las víctimas en las regiones para que las medidas de reparación tengan también una dimensión colectiva y no solamente individual. Y por último, lo que estamos haciendo en este momento, que son las medidas ya para el fin mismo del conflicto. Habrá un número de zonas, eso lo estamos discutiendo en este momento, para que las FARC se desarmen, dejen las armas y de ahí hagan su tránsito a la vida civil. Zonas que hay que insistir tienen ese único propósito, garantizar las condiciones del cese al fuego bilateral y definitivo y facilitar el desarme y el paso a la vida civil. Son zonas de carácter transitorio, no son zonas para negociar absolutamente nada, como ha ocurrido en el pasado, pero para que todo este proceso se surta de la mejor manera, pues tendremos que también contar con el liderazgo de ustedes, de los gobernadores y de los alcaldes en cuyos municipios se ubiquen esas zonas. Pero más importante aún, que el proceso mismo de desarme es lo que ocurre después, el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil. Aquí tenemos un nuevo reto muy grande, y es que el modelo que muy probablemente vamos a acordar en La Habana va a ser un modelo de reincorporación fundamentalmente rural, en las zonas rurales de Colombia, aprovechando el marco de estos programas de desarrollo rural que he descrito, pero también pensando en que si diseñamos bien las medidas de reincorporación, deben beneficiar no solamente a los miembros de las FARC, sino a esas comunidades y deben ayudarnos a cumplir con estos objetivos superiores del proceso, como es la integración territorial, como es la garantía de derechos en zonas rurales, etcétera, etcétera. Nuevamente todo eso va a pasar en sus departamentos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a poner esto en práctica? Lo principal, creo yo, es estar de acuerdo en el concepto. Y el concepto, como lo mencioné al comienzo, es la idea de la paz territorial. Es decir, de una implementación que, si bien se hace mediante la puesta en marcha de unos programas nacionales acordados, se hace fundamentalmente con la gente, oyendo a la gente en los territorios y incluyendo a las autoridades departamentales y municipales para que en una especie de nueva alianza hagamos lo que es aún más importante que la paz: la construcción de Estado, el fortalecimiento institucional, la garantía de derechos, porque esas tres cosas son las que realmente nos van a garantizar una paz estable y duradera. Y eso supone una serie de cosas. Supone, como ya dije al comienzo, un gran esfuerzo de articulación. Ya lo dije, articulación con el gobierno central, articulación entre los municipios. Requiere un enorme esfuerzo de participación. Lo que queremos es abrir espacios para que todos los sectores opinen y para que podamos poner en marcha lo que hemos llamado procesos de planeación participativa. En el caso de estos programas de desarrollo con enfoque territorial, los PDETs, se trata justamente de que la gente no solamente
dé una opinión, sino que participe activamente en la construcción de los programas, decida qué es lo que es realmente prioritario para esa región, construya junto con las autoridades departamentales, municipales y los programas nacionales esos planes y también participe en su ejecución. Y eso supone una gran movilización ciudadana, que va a requerir mucho liderazgo. Y nuevamente aquí están ustedes los gobernadores llamados a ser los líderes, como dije anteriormente, los generales de esa movilización para que todos participemos, construyamos la paz conjuntamente en esos territorios. Esto, por supuesto, no es gratis. Tendremos unos costos importantes, se están estudiando medidas de financiación en un momento que no es fácil, todos sabemos cuál es el estado de la economía, todos tendremos que poner, yo creo que las gobernaciones y las alcaldías también, pero también tenemos que mirar de manera más detenida cómo es la distribución de cargas fiscales, cómo debe ser la cofinanciación, cómo podemos utilizar esquemas que ya existen hoy, como los contratos plan, para que en los departamentos pueda haber, como lo está estudiando en este momento el Ministerio del Postconflicto, el doctor Rafael Pardo y el Departamento de Planeación Nacional, unos contratos de paz para los departamentos que beneficien a todos. Tenemos que encontrar un esquema que le dé sostenibilidad en el tiempo a este esfuerzo. Y por último, tenemos que asegurar que todo esto realmente contribuya a un concepto rector de todo lo que hemos acordado en La Habana, que es la convivencia. La convivencia es algo que hay que construir, y hay que construir de diferentes maneras. Primero hay que ponerse de acuerdo, por eso estamos en lo que queremos alcanzar, por eso hemos propuesto recientemente poner en marcha unos acuerdos regionales de convivencia, donde luego de la firma, yo esperaría que muy pronto, después de la firma del acuerdo final, podamos sentar en una misma mesa a ustedes los gobernadores, con los alcaldes, con representantes de las víctimas, con representantes del empresariado, con representantes del campesinado, con los miembros de las FARC ya en proceso de reintegración a la vida civil, para discutir entre todos cómo vamos a hacer y para establecer unos mínimos de convivencia, para acordar entre todos un rechazo a las armas, a la violencia, un rechazo al uso de las armas en la política, pero también para garantizarnos entre todos la seguridad. Porque lo tenemos claro, sin seguridad no habrá paz. Tenemos que garantizar unas condiciones de seguridad en los territorios, eso también se está acordando en La Habana, en lo que tiene que ver con las FARC, y en Bogotá se están haciendo planes para que en esos espacios donde tenían presencia las FARC no ingresen otros grupos. Pero más allá de ese problema, que es un problema real que tenemos que atacar con mucha intensidad, la seguridad también depende de que reduzcamos los miedos, de que reconozcamos al otro, de que cambiemos el discurso, de que, como se dice coloquialmente, nos cambiemos el chip en la cabeza y pensemos que ahora entre todos, con la participación de todos, incluyendo a las FARC, tenemos un mismo objetivo, que es la construcción de Estado en el territorio. Estas son las tareas que tenemos ante nosotros. El reto es enorme, pero como ha dicho el presidente Santos, esta no es solamente, así como la paz no es solamente del gobierno, la paz es principalmente de los colombianos, de todos los colombianos, pues la construcción de paz también. Este reto lo tenemos que abordar con las autoridades regionales, con ustedes los gobernadores, con los alcaldes, pero sobre todo con la gente liderando, y a eso quería invitarlos el día de hoy, a que repensemos el rol y el papel del gobernador y las gobernaciones en esta fase de transición, a que estudiemos qué medidas necesitan ustedes para fortalecer sus propias gobernaciones para poder cumplir con estos retos, porque así como en este momento estamos en La Habana exigiéndole a las FARC que debe haber un proceso claro y nítido de dejación de armas, que le dé garantías a los colombianos, es decir, le estamos exigiendo que cumplan, así también tenemos nosotros que cumplir con lo que hemos acordado. Y esa tarea, ese compromiso de cumplimiento no es solamente del gobierno nacional, es de todos nosotros, de todos los colombianos, de ustedes los gobernadores, y si todos ponemos
más temprano que tarde tendremos una Colombia en paz. Muchas gracias.